a todas, muchísimas gracias por asistir a este evento, especialmente en unos momentos tan convulsos. Se agradece que todavía se puedan organizar eventos así. Primero quiero dar la bienvenida a los espectadores y recordarles que después de esta charla abriremos una sala de Zoom y allí ellos podrán realizar preguntas y las autoras les responderán directamente. Y antes de comenzar, también quiero agradecer a la Asociación de Vecinos de Cuatro Caminos por dejarnos esta sala in extremis, a Pilar Astray porque además de ser invitada nos ha puesto a disposición su equipo. Voy a pasar a presentar a las invitadas. Primero tenemos a Pilar Astray, joven poeta y comunicadora. Tenemos a María Sainz Muñoz, doctora, activista, feminista, socialista, poeta, ahí es nada. Alba Carvallal Gandoy, escritora, guionista y autora de 3 maneras de inducir un coma. Y quería comenzar hablando un poco sobre el 8 de marzo, que fue hace nada. Me gustaría saber cómo sentisteis vosotras ese día, si hicisteis algo especial, porque por primera vez en años no se ha podido llevar a cabo una marcha multitudinaria por la coyuntura en la que estamos. Entonces, primero me gustaría saber cómo vivisteis el día y segundo, si creéis que el feminismo está, debido a la pandemia y a otras cosas, está herido de gravedad, si creéis que puede peligrar su futuro. Así que, quien quiera empezar, que me gustaría... Bueno, yo el 8 de marzo lo viví con tristeza y con rabia. Para mí personalmente marzo es un mes donde creo que las personas que somos activistas tenemos que trabajar más que nunca y entonces no lo puedo vivir como una fiesta porque no es una fiesta, no es nada alegre para mí. El activismo en este caso fue virtual. Estuve escribiendo posts, estuve en Twitter haciendo un activismo que suena un poco pobre, pero bueno, es lo que estuve haciendo. Y en general me sentí un poco mal porque sí que vi un poco todas estas instituciones, ¿no? Bancos incluso, aprovechando el 8 de marzo para hacer un poco esa limpieza morada y ponerse como medallitas. Yo, por ejemplo, el 8M recibí correos de descuentos o promociones y en general eso me enfadó y bueno, también un poco con el enfado de no poderte manifestar, pero que otras manifestaciones sí se sucedieran y planteándome muchas cosas sobre la culpa, ¿no? Porque al final creo que en las mujeres el concepto de la culpa nos sigue haciendo mucho daño y el concepto de la responsabilidad. Entonces hay otros colectivos o personas con otras ideas que, digamos, se manifiestan en pandemia, pero yo creo que el movimiento feminista, precisamente por ser un movimiento concienciado con todo lo que está pasando y que quiere acoger muchas ideas dentro del propio feminismo, está todo el rato pensando en el cuidado a los demás e incluso siendo ese cuidado, poniéndolo por encima de nosotras mismas y de nuestra propia lucha. Entonces, pues para mí fue un día difícil, esa es la conclusión que yo saco. Y otra cosa que me molesta un poco es que en marzo es cuando más nos llaman y cuando más actividades tenemos y eso me molesta también porque el resto del año no hay ese foco, ¿no? Y entonces creo que bueno, que es como es un día duro, para mí es un día duro. Bueno, yo el 8 de marzo de este año concretamente, yo creo que ha sido un 8 de marzo de resistencia, de hacer posible, por lo menos las mujeres que estamos organizadas. Yo estoy en varias organizaciones, no solamente la socialista, que es parte de mi manera de entender la vida, sino también en organizaciones de mujeres,
Yo he dirigido la Federación de Mujeres Progresistas y también otra organización de mujeres directivas y empresarias, y entonces aproveché que sabíamos que íbamos a estar un tanto recluidas a lanzar ideas. El hecho de que se pusieran lazos morados, mandiles, ropa que se viera en los balcones, en las ventanas, pues es una manera de decir: aquí estamos y aquí seguiremos estando. O sea, da igual que no podamos salir, porque el movimiento feminista tiene ya 2 siglos de vida. O sea, lógicamente la gente joven lo ve con un sentimiento, precisamente por todo lo que hemos avanzado, como que debiéramos de haber conseguido muchas más cosas. Pero claro, las que llevamos mucho más tiempo y lo hemos pasado más difícil, en situaciones más complicadas, pues vemos con bastante alegría todo lo que es el 8 de marzo como explosión de un sentimiento de todo el año, porque las mujeres no solamente expresamos el 8 de marzo. Y es verdad que el tema del mercado asume los movimientos, y lo que tenemos que hacer es hacer un poco de contrapeso a esa superficialidad del tema de lo que significa el 8 de marzo. O sea, me dediqué a dar conferencias en Guaymar, a lanzar pues consignas para el Club de las 25, que es un grupo de mujeres, tanto periodistas como del mundo cinéfilo, no sé si lo conocéis, pero muy activo. Hicieron un acto, lo que pasa fue un acto de muy poquitas, en la plaza de Clara Campoamor. Hicieron un acto muy bonito y muy reivindicativo. Y por parte del Partido Socialista pues hicimos algunas expresiones previas al 8 de marzo para no olvidar ese día y no olvidar los 8 de marzo, que son todos los días. Así que no lo vi tan nefasto. Lo vi que desgraciadamente se nos pide, como siempre, un doble de responsabilidad, y es verdad que nosotros asumimos siempre esa responsabilidad. Somos la parte de la población mucho más coherente muchas veces que el movimiento cuando somos mixtos. Y bueno, pues este año, por la cuestión de la pandemia, y lo digo con causa, como médica especialista en preventiva y salud pública, tuvimos que hacer ese gran esfuerzo. O sea, que el próximo año va a ser el doble de lo que fue el año pasado. A ver si es así. Yo espero que sí. Esperemos. Bueno, ojalá sea verdad, la verdad. Sí. Yo sí que eché mucho de menos, pues eso, poder salir a la calle con normalidad, ¿no? Y poder manifestarnos con cierta, pues eso, como han podido hacerlo tantos otros movimientos o tantas otras manifestaciones a lo largo de estos meses de pandemia, ¿no? En mi caso, la verdad es que yo sí que es verdad que quizás no tengo una faceta tan activista, digamos, todo el año, todo el tiempo, ¿no? Pero yo lo que sí que hago es intentar siempre, desde mi ámbito, ¿no? Que yo trabajo como guionista y bueno, y como escritora, pues por ejemplo tengo una columna cada 3 días en el periódico. Siempre intento escribir los artículos que escribo, siempre intento que tengan una perspectiva de género, porque al final es algo, digamos, inherente a lo que yo hago, porque es algo que tiene que ver conmigo, con mi conciencia social, etcétera. Y siempre intento, el del 8 de marzo por supuesto fue especial, ¿no? Pero en general todos los que hago a lo largo de todo el año intento que tengan esa perspectiva y que nunca se olviden de esto, ¿no? O por ejemplo cuando me toca formar un equipo de guión, o cuando me toca crear un personaje para una serie o lo que sea, pues yo siempre intento tener siempre presente que, uno, la libertad que tengo yo como creadora no siempre ha estado garantizada, con lo cual ejercerla, ¿no? y digamos potenciarla es parte de mi responsabilidad para con el mundo, digamos. Y dos, que mi libertad también como trabajadora tampoco ha estado siempre garantizada. Entonces a mí ahora, en la medida de mis posibilidades, me toca correspondérselo a las otras compañeras que vienen detrás o que están, digamos, a mi lado, a mi cargo o lo que sea, ¿no? Y bueno, en ese sentido es lo que intento hacer día a día, y el 8 de marzo, pues en mi caso fue un día más. Tuve la responsabilidad, digamos, de no salir de casa porque me pareció importante, dadas mis condiciones, pues eso, hacerlo y hacer el esfuerzo de quedarme. Y a partir de ahí, pues difundir con mis palabras, que es a lo que al final me dedico, ¿no? Pues esto y ya está. Bueno, perdona, fíjate, el día antes del 8 de marzo me fui con unos compañeros a poner
pues ni más ni menos el cartel del 8 de Viva el 8 de marzo en la Casa del Pueblo. Y desgraciadamente, como siempre, recibimos unas cuantas pintadas, entre ellas Viva Franco, Moral la Feminista, en fin. O sea, que tenemos que seguir poniendo carteles. Sí, no ha acabado la lucha feminista, me parece. Vale, ahora quiero pasar a otra cosa y quiero dirigirme a Pilar en concreto y voy a leer un extracto que he cogido por ahí, un verso. Yo soy la poeta y no la musa, la que muere 1000 veces en un lecho de colibríes negros y se desnuda ante el esqueleto de los fantasmas de su propia guerra. Bueno, vamos a hablar de poesía. He leído en una de tus entrevistas que tú defines tu poesía como la alquimia, como eso suena casi, alquimia suena como algo mágico. Y también he leído que te gusta mucho el libro rojo de Carl Jung. A mí en particular me fascina Carl Jung. Y bueno, me gustaría saber qué significa la poesía para ti, desde dónde escribes, si hay alguna emoción detrás de tus poesías o va variando. Bueno, ¿qué es para ti la poesía? Bueno, yo escribo desde niña, desde que tenía 5 años, y siempre cuento esto, escribo poesía porque en un libro de caligrafía la poesía estaba estructurada de forma diferente. Entonces el poema primero me entró por la vista, porque tú estabas aprendiendo a escribir prosa, pero de repente veías algo que estaba dispuesto en el texto de forma diferente y me llamó mucho la atención y pensé, ¿esto qué es? Y a partir de ahí siempre digo que aprendes copiando, porque es como copiando, imitando, teniendo tus influencias, pues es como aprendes. Y la verdad es que tuve la suerte de crecer en una casa llena de libros, que eso al final mi madre también escribe, y aunque se ha dedicado siempre a otras cosas y no ha podido tener esa habitación propia, y siempre digo que en realidad yo creo que la meritocracia no existe, sino que existen las circunstancias, y yo no puedo olvidarme de que crecí en una casa en la que los libros estaban ahí. Luego podías cogerlos o no, pero había muchos libros de poemas. Entonces, no sé si soy poeta por decisión propia o también por las circunstancias en las que crecí, en las que la poesía pues era como un alimento más. Yo veía a mi madre escribir y bueno, eso sin duda seguro que me influyó. Y en cuanto a lo de que la poesía es alquimia, a ver, yo estoy muy en contra de que la espiritualidad sea solo en España, Iglesia Católica o ya está. Entonces es la Iglesia Católica o el desierto. Siempre digo que cuando te mueres o tienes un cura o es la nada, ¿no? No tienes como ese acompañamiento a las preguntas que tenemos todas, ¿no? De dónde venimos, a dónde vamos. Entonces yo tomo la poesía como parte de esa espiritualidad que creo que tiene que ser del pueblo y como parte de sentirme canal. Digo que la poesía es alquimia porque yo creo que la artista es un canal de ideas y así es una forma también de liberarte del ego. Tú estás ahí y vas recogiendo cosas, vas por la calle y lo que observas lo registras, lo recoges, ¿no? Y a través de ti se manifiesta lo que es el papel, y yo creo que por eso tantas escritoras y tantos escritores a lo largo de la historia han tenido esa sensación de lo que escribo parece que no lo escribo yo, ¿no? Una vez que entra en ti, no es como si fuera una posesión, pero en parte se parece, y además está bien porque te quita como la responsabilidad y la firma, porque al final todas pertenecemos como a un universo, ¿no? Y recogemos cosas de todo el mundo. Entonces son tus ideas, por supuesto, y son tus sentimientos, pero sin duda estás influenciada por todo lo que te rodea. Entonces a mí pues me gusta mucho pensar en la poesía como ese tipo de comunicación distinta, que ya lo dice Gamoneda, la poesía no es literatura. Él habla de la poesía como algo más que la literatura, algo que nos hemos tirado
siglos intentando definir, ¿no?, qué es poesía y todavía seguimos. Yo siempre digo que tengo muy claro lo que no es poesía para mí, pero sí que si me dicen que es, pues no sé, porque para mí el cine de David Lynch es poesía, por ejemplo. Entonces todo es texto, al final de según te lo tomes, las personas también pueden ser leídas y de hecho se nos lee mucho a las mujeres, ¿no? Según... Sí. Entonces, bueno, pues es un poco... No sé si te he respondido, me he ido por las ramas, pero... Me parece muy interesante, esta idea de la espiritualidad, o sea, como una espiritualidad alternativa al catolicismo, porque está muy en boga todo esto del tema de la brujería. No hace mucho han sacado una película que se llama Aquelarre. Sí, y yo publiqué este libro que se llama Aquelarre, exacto. Y lo publiqué hace ya 3 años. Y claro, cuando salió esta película me hizo mucha gracia, porque además yo Aquelarre lo puse con Q, no lo puse con K, y lo hice precisamente como un poco adrede, en plan, voy a escribirlo como la gente nos espera que esté escrito, ¿no? Y sí, el tema de las brujas ha estado siempre. Lo que pasa es que no sé por qué hay momentos determinados de la historia que todo el mundo se pone de acuerdo para hablar de algo, ¿no? Es lo que dice Alan Moore, de que las ideas están en el aire. De repente hay un momento que todo el mundo está con los vampiros, de todo, y ahora es las brujas. Bueno, pues hay gente que lleva hablando de brujas mucho tiempo, ¿no? Entonces... Sí. Pues ahora quiero preguntarle a Alba, en tu caso has escrito una novela tragicómica con unos personajes un tanto torturados, pero que a la vez viven unas situaciones imposibles y rozan lo absurdo, a mi parecer, ¿no? Que muy cómicas porque les pasan cosas muy... entre imposibles y absurdas. Bueno, quizás que es lo que a mí me ha parecido. Sí que me parece que la comedia tiene un peso muy importante en tu obra y que mezclas, bueno, situaciones almodovarianas y a veces parece que estás leyendo, que estás en Cuéntame de repente, pero a la vez todo esto ocurre en una ciudad muy actual, ¿no? Y con un escenario actual. Entonces, bueno, me gustaría saber qué te empuja a ti a escribir y qué significa para ti la escritura. Tómate tu tiempo. Sí. No sé, a ver, a mí me han preguntado esto como muchas veces, y hay una cosa que dijo una escritora delante de mí en un momento dado, una escritora a la que yo admiro mucho, que es Marta Sanz. Dijo una vez que ella entendía que había, y me acuerdo también por lo que has dicho tú ahora de esta cosa como del canal, del torrente y todo eso, ¿no? Y ella dice siempre que ella entiende que hay 3 tipos de escritoras o de escritores, ¿no? Que por un lado están los escritores creadores, que serían este tipo de escritores, ¿no? Que digamos que vehiculan a través de su cuerpo y de sus manos y de su cerebro algo que ya estaba ahí y que a través de ello se hace papel y se hace carne y todo esto. Luego está el tipo de escritores más productores, que digamos que ejecutan según unas reglas más acordes al mercado, digamos, ¿no? Pues un género determinado, lo modelan y hacen que eso sea un producto que al consumidor medio, digamos, le puede llegar a interesar. Y luego está en la categoría en la que yo creo que me inserto y en la que Marta también se inserta, que es la categoría de los constructores, que seguramente sea la más humilde de todas, porque simplemente es una cuestión de oficio, ¿no? De ladrillo a ladrillo, palabra a palabra y digamos, trama a trama, y con muchísimo esfuerzo y con muchísimo, digamos, sudor y con muchísima calma y muchísima pausa, ir poniendo una palabra detrás de otra, ir armando la trama, ir armando el libro, ir generando la estructura del libro, que para mí es una cosa muy importante. A mí me importa mucho, digamos, que la novela se construya y tenga un armazón que en mi caso está muy visible, ¿no? Pero que en otros casos puede no estarlo, en el mío lo está. Y en ese sentido, para mí, la escritura es un oficio. Es el oficio que yo he escogido para mí, es el oficio que a mí me hace feliz, que a mí me gusta, y a través del cual yo puedo
digamos, ya no solo expresar mis ideas o las cosas que a mí me preocupan, sino también, digamos, vivir o trasladar mi cuerpo a otros lugares y vivir otras vidas distintas e imaginar escenarios alternativos bien poblados, o sea, bien situados en la ciudad en la que yo vivo, como es el caso de esta novela, o bien en otros, como es el caso de la que estoy escribiendo ahora, por ejemplo, o de las series en las que estoy implicada, ¿no? Entonces, para mí es eso, más que un medio de expresión, más que un medio de, digamos, más místico, para mí es un oficio que disfruto y que sufro también, pero palabra a palabra. Para mí la escritura tiene muchísimo que ver con la sintaxis, con la gramática, con una cosa muy de lógica, ¿no? Muy casi filosófica en ese sentido, ¿no? Muy de pura lógica y de puro problema de matemáticas, si quieres. ¿Cómo resuelvo este entuerto? ¿Cómo hago que todas las piezas encajen? Muy de puzzle, ¿no? A mí esa perspectiva me interesa. Y bueno, también es verdad que me interesa porque a mí las musas no me han tocado con el don de la poesía. Me encanta, creo que soy buena lectora de poesía, me gusta leer poesía, pero no soy capaz de escribirla, y creo que eso sí que tiene mucho más que ver con esa espiritualidad de la que habla Pilar. Creo que hay gente que tiene eso, ¿no? Que tiene esa capacidad, y los que no, pues podemos hacernos un oficio a base de mucho trabajo y de mucho esfuerzo, ¿no? Pero al final tiene más que ver con el trabajo y con aprender, ¿no? Para mí la escritura se aprende como se aprende a moldear una jarra de cerámica, o como se aprende yo soy arquitecta de formación, como se aprende cómo se construye un edificio, que tienes que aprender cómo es una zapata, cómo son las cimentaciones, cómo se pone un ladrillo encima del otro, cómo se aísla térmicamente todo, ¿no? Para mí la novela o el relato, en mi caso yo soy más de travesías largas, me gustan más las novelas, tiene que ver con eso, ¿no? Con un oficio para el que tienes que tener cierta perilla, pero que se puede aprender y que se puede mejorar y que se puede practicar y que se puede construir, ¿no? Y bueno, no sé si te he contestado tampoco, pero esto es un poco la... Sí. Y desde luego el formato de novela yo creo que requiere mucho trabajo y al final encajar todas las piezas. Que a lo mejor la poesía, bueno, puede ser algo más visceral. Ojo, que también hay novelistas que son súper torrenciales, ¿no? Ahí estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Andrea Abreu, que tanto éxito ha tenido con su Panza de burro, que es maravillosa, y que es una persona que, bueno, yo esto lo he hablado con ella, y es súper torrencial y escribe también como un canal, ¿no? de todas esas cosas. Y también hay poetas que son súper constructores, o sea que no es una cosa que se divida por géneros tampoco, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo lo vivo de esta manera, ¿no? Sí, también lo que me pareció de tu novela es que estaba dividida en, no sé si eran actos o capítulos, no me acuerdo, pero me daba la impresión que era como casi una obra de teatro, ¿no? O era como, no era una obra de teatro, pero un poco la idea de acto 1, acto 2. Sí, o sea, a ver, mi novela tenía como una estructura un poco complicada porque se articulaba, digamos, en partes. Dentro de las partes había secuencias y dentro de las secuencias había capítulos, y luego, además de eso, que ya era en sí una estructura un poco enrevesada, digamos, aparte de eso había partes que estaban escritas en primera persona, partes que estaban escritas en tercera persona, partes de repente que eran como una obra de teatro, porque a mí sí que una cosa que sí que me interesa es esta cosa como de un poco de la disolución de los géneros literarios, ¿no? De ir más allá, ya creo que estamos en un punto, ¿no? En el que, digamos, que la división estanca por géneros, y más en tiempos tan fluidos, ¿no? Que tienen tanto que ver con la forma de escribir en las redes, que ha cambiado todo, ha cambiado la literatura en concreto la mía. Yo soy bastante clásica luego a la hora de escribir, ¿no? Pero hay muchísimas compañeras que están haciendo obras fabulosas, compañeras incluso más jóvenes que nosotras dos, ¿no? Que están haciendo obras fabulosas con una forma de escribir mucho más híbrida, mucho más fluida y tal, y creo que los tiempos también demandan eso, ¿no? Y que va un poco con el espíritu de la época y con la época que nos ha tocado vivir, con la época en la que estamos, ¿no? Y para mí sí que es importante un poco hibridar y tratar de experimentar un poco con los límites, digamos, de la forma, ¿no? Entonces, por eso igual te ha parecido a veces que tiene esta cosa como un poco de obra de teatro, un poco de eso, de monólogo interior. De repente aparece una tercera persona que no ha aparecido en toda la novela y de repente aparece ahí, ¿no? Es como... Pero bueno, todo tiene un sentido y todo tiene que ver, pues eso, con una estructura en la que se van, digamos, encardinando estas cosas, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo con que requiere mucho trabajo y tiene mucho mérito sentarse y acabar una novela. Porque he dicho, me voy a poner a escribir
y escribo 2 páginas y eso es todo. Y ahí lo dejamos. Tú eres activista, socialista, poeta, doctora, es una mujer muy polifacética. Y en tu poesía tratas temas de lo cotidiano, de un entorno desolador y los humillados de nuestra sociedad. Entonces, quería preguntarte 2 cosas. Primero, ¿cómo llegas tú a la poesía? Y ya que estamos, ya que tu trayectoria lo amerita, y como has mencionado, me he apuntado aquí que en 1990 fuiste elegida presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, como lo has dicho antes. ¿Cómo llegas al activismo? ¿Cómo llegas a la poesía y cómo llegas al activismo? Sí. Bueno, a mí la poesía me salva. Ese es el sentido más vital de sostenimiento que tengo en la vida. Cuando era muy niña, yo nací en un pueblo de Extremadura, en Badajoz, en Alburquerque, en la provincia de Badajoz, y los contrastes eran tan crueles, tan duros, que desde la perspectiva que antes comentaba Pilar, del entender toda la estructura de una sociedad religiosa que está muy enmarcada, muy estructurada, como en el momento que hay sufrimiento humano tiene una derivación y tal, yo desde muy niña sentía unos contrastes fuertes, quizás porque en mi casa también estábamos rodeados de libros y de ciencia, eran unos grandes contrastes. Cuando me fui a Badajoz a estudiar, de pronto paseando por la ciudad, cuando tenía cierto grado de libertad, me encontré una estatua de una mujer bellísima, romántica, con un libro. Es una estatua de una mujer con un libro. A mí me impactó tanto que yo quise saber quién era esa mujer que representaba. Y me encontré a Carolina Coronado, o sea, que tuve una suerte fantástica en mi adolescencia. Quiere decir, siendo adolescente, de pronto me encontré de tope con la poesía y quise investigar quién era esa mujer y qué escribía. Me empapé de Carolina Coronado, como de Amado Nervo, clásico y romántico. El hecho también de luego volver y seguir estudiando en Sevilla, que fue la etapa mía de juventud, todos los revolucionarios yo entonces pertenecía a un grupo muy revolucionario, se llamaba la Joven Guardia Roja, y anteriormente era la Juventud Universitaria Revolucionaria, o sea, esos son mis raíces. La poesía nos salvó porque nos reuníamos en pisos clandestinamente y en gran parte, aparte de hacer panfletos y otras medidas, nos construía la poesía de Blas de Otero, nos construía la poesía de César Vallejo, nos construía la poesía, o sea, era una manera que teníamos de expresar todo lo que llevábamos dentro en aquellos años de juventud y de ganas de transformar el mundo, y no lo creíamos, y de hecho sufrimos esa represión. Yo sufrí detenimiento en la Dirección General, que entonces era terrorífica, por manifestarnos en contra de lo que ya ni siquiera os podéis imaginar que tuviéramos en las universidades pistoleros. Yo he vivido pistoleros, o sea, estudiantes que se matriculaban con pistola, la escondían, y entonces claro, estábamos señaladísimos. Cualquier movimiento el 1 de mayo sabíamos que era un alto riesgo. Desde luego el 8 de marzo eso no existía, y en fin, eran unas situaciones muy duras, y he vivido con mi familia, mi primer amante, amigo, en la cárcel, o sea, duro, y la poesía nos salvaba, la poesía, los poemas, y ha sido pues una manera de adherirse, no solamente de un punto de vista espiritual y existencial, sino también de agarrarse a la vida, ¿no? De saber que el ser humano tiene trascendencia y que somos capaces de trascender y de cambiar por lo menos nuestra realidad e intentarla cambiar. Mi manera de escribir la poesía es en la calle, en el metro. Es un momento de convulsión. Cuando me lo han analizado gente a lo mejor erudita del mundo del texto, pues dice que soy una poeta muy social, muy de construcción. ¿Por qué? Porque en el momento que veo que algo me reclama, una mirada que me lo puede reclamar un lápiz como me lo puede reclamar alguien que me pide dinero, o sea, es algo que me revoluciona. Entonces necesito parar y escupir todo el sufrimiento que llevo dentro. Pero a la vez sé que eso me hace fuerte y me sostiene, y ante el dolor y el sufrimiento interno y externo, pues me sostiene.
La poesía es una manera también de entender el mundo y la vida. Y es verdad que, por ejemplo, tú hablabas de tu construcción narrativa. A mí me encantaría, pero eso es un oficio tan grande como el mío como médica. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tiene que tener toda una estructura y una paciencia y en cambio la poesía no es que de pronto tengamos es algo que nos interpela. Y entonces es inevitable. Yo estoy escribiendo desde muy pequeña, entonces en los primeros años, pues claro, desde a lo mejor hacer cantos religiosos hasta que entras en el momento de la crisis religiosa, que yo la tuve a los 14 años. Yo tuve una crisis religiosa espantosa en una época predemocrática y franquista. Entonces fue muy duro porque mi casa, pues lógicamente, y yo llevo en la espina un poco clavada de que mi padre era un gran amante de la literatura, era también médico y se cayó, y hasta muy, muy tarde no me enteré que era un hombre socialista, y me enteré por los viejos de mi pueblo. Me enteré ya cuando había fallecido. O sea, de estas verdades que tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cuántas cosas le tenía que haber preguntado? Yo sabía que le gustaba muchísimo la literatura, tenía una gran biblioteca, aparte de los muchos libros que le quemó mi madre por seguridad, que eran años duros. Y bueno, vuelvo a decir, la poesía para mí y el escribir, porque he escrito muchos textos de divulgación científica, pero eso es una construcción, eso es un oficio. Pero la poesía para mí es una necesidad vital. Pero seguir. Muy interesante, me quedo sin palabras. Es una manera de agarrarse a la vida a través de las palabras, a través de la poesía. Y es muy bonito. Vale, pues ahora os quería preguntar cómo ha sido vuestro proceso de publicación. ¿Os habíais planteado publicar o ya teníais algo escrito y dijisteis, bueno, pues voy a probar? ¿Qué os encontrasteis en las editoriales? No sé, ¿ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? No sé, un poco vuestras experiencias, ¿queréis comentar? Bueno, yo en mi caso no sé si me había planteado publicar o no antes de encontrarme con mi primer editor. Yo creo que no, porque cuando yo era niña no conocía a muchas mujeres poetas. Como empecé a escribir tan pronto, no conocía a muchas mujeres poetas, quitando a Rosalía de Castro, que era la única que te ponían. Entonces a mí, el imaginarme una mujer publicando cuando era tan niña, luego ya de adolescente ya ves que existen otras cosas, no me lo imaginaba, es que directamente, y además yo había asumido que el ser poeta estaba en los márgenes. Yo no conocía a nadie más que fuera poeta, quitando a mi madre. Entonces era algo así como pues ser como la última mohicana, ¿no? Y no había niñas poetas, en el colegio a nadie le interesaba la poesía. Luego llegas un poco a la adolescencia y les empieza a interesar, pero por el tema amoroso, y también te sientes muy lejos porque tú no lo estás viendo desde ese punto de vista. De hecho, yo el tema amoroso no lo trato casi nada poéticamente, porque no sé, esto ya daría para otro debate, pero siento que si estoy enamorada de alguien, le escribo a esa persona, pero no lo, o sea, como mostrarlo al mundo, como que es algo que me resulta como extraño, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento no me había planteado publicar. Ahora fue llegar a Madrid, estudiar comunicación audiovisual, que fue la carrera que estudié, y observar que había otra gente que sí que publicaba libros, pero yo en ese momento todavía no pensaba en publicar. Yo empecé como poeta escénica, empecé como poeta en los escenarios, volviendo a lo que es la poesía oral. Entonces, después de curtirme en muchísimos escenarios, de bares, de plazas, de calles, de metro, pues uno, después de 3 años haciéndome, digamos, un recorrido así, aprendí a coger mis poemas, los que yo escribía en mi soledad, y adaptarlos como un poco pues a algo más, lo que es la poesía slam o la poesía más cercana al rap, como una poesía más comunicativa, ¿no? Entonces era mezclar mi faceta como comunicadora audiovisual y como poeta. Y en todo esto conocí a Roberto de Ruleta Rusa, que fue mi primer editor,
y le tenía como una especie de Dios, en plan, ha confiado en mí esta persona, ¿no? Está loco, ¿no? En plan... Y con él saqué el lenguaje de la gravedad y luego siempre he visto esto como una carrera de fondo. Es un poco lo que decía aquí la compañera. Yo tengo escrito en un armario en mi casa, tengo escrito: tu oficio es ser poeta, hagas lo que hagas para ganarte la vida. Y yo esto no lo veo como, bueno, publicas un libro y ya está, sino que lo veo como algo que vas a hacer durante toda tu vida porque no puedes evitar hacerlo. Y bueno, el libro es un poco, pues cuando reúnes todo tu trabajo, ¿no? En ese periodo de tiempo, y además descartas mucho, corriges mucho, porque aunque digamos que sea una poeta que me vienen las cosas como canal, luego tengo que cribar mucho, tengo que corregir mucho, tengo que descarto muchísimos poemas. Eso yo creo que a las poetas nos duele bastante. Y bueno, vas intentando que tenga una línea, porque los poemarios también tienen una línea argumental. Entonces, bueno, pues así ha sido el proceso. Luego ya me encontré con mi siguiente editora, que fue Charo Fierro, de Huelga y Fierro, y pasé como de una editorial pequeñita, alternativa, underground, a una no tan pequeña, ya firmando en la Feria del Libro. Y bueno, pues voy así, o sea, es que lo veo como algo que, por lo menos mi carrera no ha sido una carrera de llegar, ¿no? Y besar el santo, sino que han sido como muchos años en la escena, luego publicas un primer librito, vas viendo cómo funciona, luego de repente aparece esta otra persona porque ya te ha visto antes, te da como otra oportunidad, estás como, ¿sabes?, peldaño a peldaño también, y es que lo veo, es que realmente yo creo que no hay, por lo menos para mí, no está existiendo otro camino que el esfuerzo y que el dolor muchas veces y que la renuncia, porque yo creo que cuando nos encerramos a crear también estamos renunciando a muchas cosas. Entonces, pues así ha sido, por lo menos en mi experiencia. Sé de otra gente que, no sé, un día se ha hecho un vídeo, el vídeo ha tenido no sé cuántas mil visitas y entonces han recibido la llamada de una editorial grande, ¿no? O gente que ha tenido como más... Pero en mi caso no ha sido así, y yo creo que también yo elijo que no sea así. Porque yo creo más como en los caminos de constancia y bueno, no tanto, ¿sabes?, como en esos picos, porque tampoco he entendido nunca la poesía como algo para hacerme rica, y ni siquiera para algo por lo que pueda vivir. Es lo que decía Vicente Alessandre, no da para comer, da si acaso para merendar. Entonces yo no creo jamás, o sea, sí, ojalá, ¿no? Pero no creo que vaya a vivir nunca de la poesía. Lo tengo súper asumido desde que soy muy, muy niña. Entonces, como no creo que vaya a vivir de ello, pues los procesos de publicación son de otra forma. No son como si a lo mejor estuviera publicando novela, ¿no? Tengo muy asumido que la poesía le interesa a poca gente, y a la gente que le interesa, pues, no sé, hay esa inmensa minoría, ¿no? Entonces, pues, así es como lo veo. Pues yo tenía mucho escrito, y además tengo la disciplina de casi todos los días escribir algo, casi como disciplina, ¿no? Y llegó un momento en que una organización, que además es casi decimonónica, es de la Asociación de Médicos, Escritores y Artistas, la Semella, pues en uno de estos concursos que hacen las organizaciones y tal, me premiaron el poemario. Entonces me obligaron o sea, esa timidez interna que tenemos, porque realmente la poesía es desnudarte, o sea, lanzas tus sentimientos más profundos, tus angustias más vitales, ¡buah!, de pronto negro sobre blanco en un texto y lo lanzas. Para mí son hijos e hijas que vas creando, ¿no? Y vas estructurando y le pones además un vestidito. Entonces tuve la suerte, eso sí, que la editorial regional extremeña, este fue mi primer libro editado, por la editorial regional extremeña, esta es donde sobrevive la esperanza, pues me la editó, y mira, me dio un subidón, como suelo decir. Digo, hombre, puedo tener una criatura que además yo creo que a las personas que escribimos nos encanta el tacto, el ojearlo, el verlo,
Fijaros aquí qué guapa era yo, o sea, que imaginaros, en la juventud plena, o sea, pelo largo, muy rizado, muy Angela Davis, como me llamaban en la universidad. Y la verdad que a partir de ahí es verdad que la poesía no miente, la poesía te da fuerza, te da ganas de seguir, y cuando alguien habla o dice en un discurso, aunque sea un pequeño poema, dice por fin, ya iba siendo hora. Luego me lancé a hacer un recopilatorio de unos poemas urbanos, y sobre todo hice una edición novenal para regalarlo a la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, para que obtuvieran dinero. Está muy dedicado a las mujeres, son poemas urbanos, muy dedicada al 25 de noviembre. Entonces, bueno, a partir de ahí me he lanzado ya a sacar más texto. El último ha sido este, que tiene menos de poesía y más de prosa. Aquí ha sido un descargo de conciencia, porque es animar la importancia que tiene de contar los sentimientos más profundos cuando alguien muere, ¿no? El tema del duelo. Entonces ahí es otro de los temas que más me revoluciona, ¿no? Y luego en relatos y tal, sí, a través de la organización, pues lo mismo de César Vallejo que de cualquier otro poeta o escritor o novelista que afortunadamente me han acompañado y me siguen acompañando en la vida. Pues bueno, en mi caso es un poco distinto, y también creo que en mi caso en general no es paradigma de nada, y menos aún, digamos, para una autora joven, y especialmente para una mujer joven, ¿no? Porque en realidad yo por poner antecedentes, yo he escrito relato y así durante muchísimos años, desde que era muy muy pequeña, pero cuando llegué a la universidad yo me metí a hacer arquitectura, y para mí fueron unos años muy muy duros, porque tuve que renunciar a muchísimas cosas, además como de alguna manera contra natura, porque yo como que insistía en que ese era mi camino, pero en realidad yo sabía que no lo era. Entonces era como una cosa, yo terminé la carrera, tengo el máster y puedo hacer edificios y todo, pero es como, pero ¿por qué has hecho esto tanto tiempo si en realidad no es lo que querías hacer, ¿no? Es como... Y entonces llegó un punto en el que yo me fui a París de Erasmus, y en París, me fui con una beca, ¿no? Y en París la carrera de arquitectura es muy diferente en Francia en general, es muy diferente a cómo se concibe en España, porque en España es una carrera muchísimo más dura, ¿no? Digamos, en Francia tiene muchísimo más que ver con el diseño o algo así, pero no tiene esta parte tan estructural, tan exhaustiva, tan difícil, ¿no? Sobre todo tan comprensiva, ¿no? Que abarca tantísimas cosas, ¿no? Entonces, y que sobre todo que requiere tantísimo tiempo, demanda tanto tiempo por parte del estudiante que la está cursando, ¿no? Entonces yo cuando me fui a París empecé a escribir lo que luego fue esta novela, ¿no? Escribí unos cuantos capítulos, y al volver a Madrid, que me quedaba solo un año de carrera, yo ya como que en París me quité la careta del todo y dije, vale, esto lo tengo que acabar, porque tengo que acabar la carrera, porque me queda un año y ya está. Pero yo tengo que ir como orientando mi vida hacia otro lugar, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, de que me quité la careta y ya dije, venga, de perdidos al río, voy a intentarlo por aquí, ¿no? Todo, la verdad es que me fue sucediendo de forma muy natural y muy sencilla, y hasta me cuesta decirlo porque me da cierto pudor, ¿no? Que cuando otros compañeros y otras compañeras tan talentosos y talentosas han tenido tantos problemas, a mí me haya ido todo tan de seguido y tan bien y tan fácil, me da pudor a veces decirlo. Pero bueno, en mi caso, por resumirlo mucho, yo en un momento dado me acerqué a un escritor en un acto que él tenía en mi matadero, al que yo admiro mucho, que es Antonio Muñoz Molina, y le di los primeros 3 o 4 capítulos que yo había escrito de la novela, que ya los tenía pulidos y tal, sin mucha esperanza, pero bueno, dije, es que estoy desesperada, no sé qué hacer, y bueno, pues a una persona que yo considero, digamos, que lo que hace es valioso y que es un referente para mí, pues toma Antonio esto, lo abordé, no lo conocía de nada. Al cabo de una semana me escribió, me dijo, vamos a quedar, me ha gustado mucho lo que me has entregado, creo que hay algo aquí muy interesante, no sé qué, y con él empecé a ver posibilidades. Y él me habló de una beca de la que yo ya había oído hablar en realidad, que es la beca de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores. Sí, sí. Que bueno, es una beca que básicamente consiste en que
tanto, es que de hecho aprovecho para decir a todos los aspirantes a escritores, artistas, plásticos, músicos, arquitectos, no sé, gente creativa en general, que tenga menos de 30, creo que ahora el límite está en 30, antes cuando yo entré estaba en 25, ahora está en 30, que nos esté viendo, que se anime a presentar sus proyectos a la fundación, porque realmente a mí que me dieran esa beca, que me la dieron, bueno, entre otras cosas porque Antonio apoyó mi candidatura y luego pues consideraron que el proyecto era valioso y me la dieron. A mí eso me cambió la perspectiva, porque en Córdoba, aparte de tener un año para crear lo que tú vayas a hacer sin preocupaciones económicas, ¿no? Eso para mí era como magia. De repente, es decir, tengo un año para dedicarme a mi oficio, a lo que yo quiero hacer, sin tener que estar pensando en pagar facturas, en pagar un alquiler, en nada, en un entorno precioso como es la ciudad de Córdoba, y además la propia fundación, que es una preciosidad, es un convento rehabilitado del siglo XVII que está convertido en una residencia de artistas, ¿no? Y además rodeada de tanto talento, ¿no? Y de gente además de distintas disciplinas, que al final a mí me parece muy enriquecedor ese, como lo llama Antonio, esa fecundación cruzada, ¿no? Que se da entre las distintas disciplinas artísticas y tal. Y bueno, y de ahí salió la novela. Y bueno, en Córdoba, además de por supuesto darnos el tiempo y el espacio y digamos el mecenazgo necesario para llevar a cabo, para sacar adelante los proyectos que fuimos a hacer, también hay una parte que para mí es muy importante y que tiene que ver con el oficio, que es lo que hablaba antes, que de alguna manera te enseñan cosas que tú cuando escribes en tu casa metido no conoces, ¿no? Tú no sabes lo que es un editor en realidad, o sea, lo sabes porque te lo imaginas, pero en realidad no sabes cómo funciona un poco la industria, ¿no? Que al final, no olvidemos que la industria cultural es una industria muy importante en este país, que da de comer a mucha gente, que da muchos puestos de trabajo y que no podemos descuidar, ¿no? Porque en realidad, más allá de su valor, por el propio valor que tiene, ¿no? Tiene un valor económico también muy importante que a veces a muchos políticos se les olvida, ¿no? Y bueno, y a mí poder descubrir pues eso, lo que es un agente, lo que es un editor, cómo presentar un manuscrito a una editorial, cómo llevar a cabo todas esas cosas del oficio que no te interesan tanto, pero por las que tienes que pasar, porque es así, ¿no? Entonces yo allí conocí a la que hoy es mi agente literaria, que es Palmira Márquez, que es una agente de una agencia que se llama Dos Pasos, que es de aquí de Madrid. Ella va allí no todos los años, pero bueno, muy a menudo, porque también, claro, es parte de su trabajo ir a ojear un poco pues nuevos talentos, nuevas voces y tal. Y ella se quedó conmigo, y cuando yo terminé, se quedó como con el rum rum en la cabeza de que yo existía, más bien. Y cuando yo terminé la novela, se la envié y ella decidió, digamos, representarme. Y a través de ella, un día tuve una reunión con ella. Además yo recuerdo como esa reunión como una cosa un poco, digamos, absurda, porque a mí ella me decía, pero a ver, ¿tú dónde te ves? Y yo, pues que yo, donde yo me vea, claro, yo me sentía tan pequeña que yo le decía, donde yo me vea da igual, el tema es donde pueda estar, ¿no? Y me decía, no, pero tú, si tú pudieras escoger una editorial en la que a ti te gustaría publicar, ¿cuál sería? Yo dije, hombre, pues a mí, o sea, me daba hasta la risa, ¿no? Yo dije, pues a mí en Seix Barral, pero es que me da hasta apuro decir que yo quiero publicar en Seix Barral, ¿no? Y me dijo, pues bueno, lo vamos a intentar con Seix Barral, y en caso de que Seix Barral no, ya veremos a ver cómo gestionamos esto. Y mandamos el libro a Seix Barral y me dijeron que sí. Entonces es que, claro, es un camino, digamos, tan orgánico y tan sencillo y con tan pocos traspiés. Es que no quiere decir que la novela que acabe en septiembre o octubre, que es cuando me planteo terminarla, la mande a Seix Barral y me digan esto no nos gusta y chao, ¿no? Pero la publicación de la primera novela, que siempre es algo muy traumático para muchos escritores porque han invertido tantísimo esfuerzo, volvemos a lo de antes, ¿no? La novela es algo tan complejo, que tiene detrás un trabajo tan enorme, que la poesía también lo tiene, ¿no? Pero es que en el caso de la novela es casi una dedicación completa, no es como una oposición, o sea, tú tienes que sentarte todos los días y decir, es que voy a estar aquí 5 horas, 6 horas, 7 horas, y hoy no voy a dormir porque hoy me están saliendo las cosas, y requiere como de una fuerza de voluntad tan enorme, ¿no? Que luego los rechazos editoriales son algo durísimo, ¿no? Y entonces realmente yo esa vivencia no la tengo, y soy las gracias a toda la gente que me ha apoyado por ello, ¿no? Porque para mí fue un proceso, digamos, bastante orgánico, ¿no? Y bueno, desde luego no vivo de la literatura, he vendido unos cuantos ejemplares, pero tampoco me da para merendar, digamos, tampoco me da para vivir.
Pero bueno, a mí me han dado la oportunidad de crear un oficio, y también a mí la publicación de mi novela me trajo muchas cosas, porque a mí ya no es lo que te traiga el dinero, digamos, o los medios económicos que te traiga la novela, sino que a mí, pues el haber publicado esa novela hizo que yo empezase a publicar en medios, colaboraciones, luego estuve trabajando con Andreu Buenafuente en su programa, luego ahora estoy trabajando en 2 series, y entonces todo eso es como el desencadenante fue la novela, ¿no? Entonces, bueno, a mí la fundación, que fue el germen de todo, y la recomendación de Antonio, a mí me regalaron un oficio y me regalaron una nueva posibilidad de que yo no hubiera, por medios económicos, no hubiera podido soñar con ella, ¿no? Así que bueno, por un lado, animar a todos los jóvenes que estén pensando en dedicarse a la música, a la literatura o al arte, ¿no? O lo que sea, a pedir estas becas de la fundación. Y también animar a que exista el mecenazgo cultural, ¿no? Y a que se apoye el mecenazgo cultural, que tan importante es, sobre todo en un país en el que los creadores en general estamos tan maltratados, ¿no? Entonces, pues eso, que la labor de este tipo de instituciones hay que reconocerla y hay que valorarla, y creo que como sociedad debemos cuidarla, porque es realmente importante, ¿no? Sí. O sea, ¿qué haríamos en la cultura? Pero sí, a veces se ve como que la cultura es una cosa que llega así de la nada. Parece un adorno, un añadido, sí, y no, es la base de muchas cosas, y luego es todo una industria. Así es. Ahora quería leeros unos datos sobre una noticia de 2019 que dice que en el 2018, aunque yo creo que esto no ha cambiado mucho, de unos 55.000 libros que se publicaron, solo el 32% fueron escritos por mujeres. Los hombres publican el doble que las mujeres, y además estas suelen hacerlo solo del género romántico. ¿Por qué creéis que sigue pasando esto? ¿Es que no gustan sus obras? ¿Es que no interesan los temas sobre los que éstas escriben? Y además otro dato a tener en cuenta es que las mujeres leen más que los hombres. ¿Qué pensáis? Bueno, yo pienso que esto se debe, bueno, a muchos factores. Primero, el económico, que se invierte menos en general en las cosas que han escrito o han creado mujeres, o ya no digamos el fútbol femenino, entre comillas, o cualquier otra cosa. Económico, y luego está el síndrome de la impostora, el famoso síndrome de la impostora, que existe más el síndrome de la impostora que el del impostor. Yo creo que las mujeres en general no creemos tanto en nuestra valía, o no tenemos esa autoestima o ese ego para postular a las cosas, además porque sabemos que si postulamos seguramente nos vayan a rechazar más que a ellos, y por la ausencia de referentes. Si tú no ves que hay mujeres, este año 2021 se le ha dado por primera vez el Goya de fotografía, de dirección de fotografía, a una mujer, 2021. Entonces, si tú no crees, o sea, si tú no ves que existe ese referente, ¿cómo vas a pensar tú en ser directora de fotografía? Yo estudié comunicación audiovisual, no me hablaron de ninguna directora mujer. ¿Cómo vas a pensar tú que tú vas a poder dirigir algo? Entonces, si es un cóctel en el que hay ausencia de referentes, síndrome de la impostora, poco espacio, poco tiempo para escribir, porque nos dedicamos a muchas cosas, ¿no? Cuidamos de nuestras familias, da igual que tengamos hijos o no, cuidamos en general, ¿no? Y todo esto, pues yo creo que hace que se dé toda esta situación tan injusta, que efectivamente leemos mucho más, pero nuestras voces pues tienen mucho menos espacio, y bueno, y también el concepto de la musa, ¿no? Que es al que yo voy. Hay una frase de las Guerrilla Girls que dice: es más fácil entrar en un museo como musa desnuda que como artista. Al final es más fácil, cuando tú eres niña, adolescente, pensar en que te escriban un poema, ¿no? En que seas la chica a la que han escrito el poema, o la chica de la portada, o que te escriban una canción. Cuantísimas adolescentes, o no tan adolescentes, sueñan con que les escriban una canción, en lugar de estar pensando en que escriban ellas esa canción. Por eso, claro, organicé hace años aquí en Tetuán, además en el Úrculo, un congreso que se llamó No somos musas, somos artistas,
y el objetivo era precisamente ese, hacer networking entre escritoras, conocernos y romper un poco esa sensación de, pero es que al final están todos, sigues viendo libros de poesía que la portada son chicas, la portada, pero el quien lo publica es un hombre. Incluso cuando ellos escriben sobre temas feministas se les escucha más y se les compra más. Entonces al final tienes al poeta de turno diciendo libérate mujer. Exacto. Y a todas las chavalas ahí aplaudiendo, y tienes a una mujer pues con una carrera muchísimo más amplia y más mayor diciendo lo mismo, pero no tiene eso. Tendrá que cambiar precisamente. Yo creo que el problema y la raíz del problema está en eso, en musa y artista. Una vez en que eso cambie, creo que ya no miraremos tanto a los hombres como creadores de nuestro contenido, del contenido que queremos ver, porque al final nos hemos adaptado al mundo que era de ellos. Yo recuerdo ser adolescente y ver las películas que quería ver mi pareja. Yo directamente me adaptaba al contenido que él quería ver. No estaba yo pensando en mi propio contenido o en qué me apetecía a mí ver o qué me apetecía a mí consumir, ¿no? Era como te adaptabas. Entonces todavía creo que no hemos podido crear nuestro propio mundo, y que lo hemos podido crear, pero se está empezando a escuchar un poquito más ahora. Y claro, las historias de mujeres es todo un nicho sin explorar. Llegará un momento que ojalá podamos decir, no podamos decir historias de mujeres, historias de hombres, sino que sea todo historias en general. Pero ahora creo que todavía tenemos que decirlo porque hay esa brecha, ¿no? No sé qué pensarán las compañeras. No, haces muy buena reflexión. Es verdad que las mujeres siempre han sido más el objeto del deseo, en vez de ser el sujeto de su propia historia. Y es verdad que todavía nos costará mucho tiempo, y más desde la perspectiva creativa y de creación de cualquier tipo. Eso es así. Además ya procurará el mercado de mantenernos sostenida a unos ciertos niveles. Y es verdad el contraste tan potente que es el hecho de que la mujer es muy lectora y además fomenta la lectura. Yo que estoy en varias redes, una de ellas se llama AELE, Asociación Española de Lectoescritura, para fomentar la lectura y la escritura. La mayoría son profesoras del mundo de la pedagogía y del mundo de la educación. Entonces hacen maravillas, incluso en el colegio y en lugares con situaciones muy, muy difíciles, para animar y contrastar la educación de los que son creadores desde pequeñitos, chicos y chicas, y el mundo de la poesía, y han hecho exposiciones brillantes, pero son actos muy puntuales. La sociedad no fomenta ni explota esos potenciales tan grandes. Y luego, desde el mismo Hospital Clínico San Carlos, que ahí llevo más de 40 años de mi vida profesional, he montado la red de bibliotecas para pacientes, o sea, y la lectura en una situación de necesidad es totalmente terapéutico. salva las ganas de vivir, que es lo primero que se tiene que salvar en situaciones. Pero junto con todos los aspectos que tú comentabas de los porcentajes, tenemos una sociedad totalmente que anula el tema de la creatividad por parte de las mujeres. O sea, las mujeres siempre, todavía, estamos en el siglo XXI, en el segundo escalón, si no estamos en el tercero o en el cuarto. Y además el mundo de la industria también parece que potencia el tema más varonil, y que sigamos siendo objeto de deseo, no sujetos del arte. Y eso es una tragedia. O sea, yo espero que con todo lo que hacemos del movimiento feminista y los cambios de cultura que intentamos hacerlo de una manera transversal, podamos empezar a poner en valor, porque es verdad lo que tú decías, el síndrome de la impostora, pero junto con todos esos complejos que se nos han imbuido desde pequeñita, es que lo primero es que a las niñas no se les hace un análisis de contraste. Solamente tienen contraste cuando hay momentos de ruptura en su vida. Por ejemplo, eso, cuando te das cuenta que cedes y cedes y cedes en función del amor de tu vida, o llámese chico o chica, da igual, cedes espacio. Exacto. En cambio, en vez de imponerte y decir, yo tengo mi espacio, mis necesidades, y además si soy una creadora o una creativa,
me tienes que respetar mi espacio y mi tiempo. Eso es muy difícil. Se paga alto y caro, ¿eh? Yo voy por el tercero, o sea, que con eso, se me agolpan las cosas que decir, porque me he sentido como muy reflejada en todo esto que habéis dicho y se me han como agolpado demasiadas cosas en la cabeza. Tenía que tener aquí un papelillo. A ver, por un lado, bueno, primero, síndrome de la impostora por las nubes. O sea, en mi caso, yo soy el caso de necesitar de verdad ayuda para liberarme de esto, ¿no? Y yo soy muy consciente de que esto es una cosa que sufren muchísimo más las creadoras mujeres en general que los creadores hombres, porque evidentemente hemos sido socializadas en un contexto en el que se nos han lanzado mensajes todo el rato de que nosotras no deberíamos estar a ese lado de la pared, ¿no? Entonces, pues evidentemente sucede más, ¿no? Luego, a mí todo esto me ha recordado a un mecanismo que yo utilicé en mi caso, en mi adolescencia sobre todo, también en mi niñez, y que cuenta muy bien otra compañera escritora que se llama Ixa de la Cruz, que tiene un libro publicado en la editorial Caballo de Troya, que se llama Cambiar de idea, que para mí fue uno de los libros más bellos que se escribieron el año pasado en castellano, me encantó. Y es un libro en el que ella cuenta cómo, digamos, para poder asumir ese rol de creadora que ella deseaba para sí, que a mí me pasó, de creadora, y inserta aquí la palabra que te interese, de líder, de persona con carisma, de persona inteligente, de persona lo que sea, ¿no? Ella tendió durante muchos años, y yo también, y me señalo como culpable de ello porque es algo sobre lo que he tenido que reflexionar mucho, asumió una posición masculina, o sea, asumió un rol que tenía que ver con la forma de comportarse de los hombres, y a mí me pasó eso. Yo fui una mujer que enseguida, de niña, yo quería ser un chico, yo lo dije 1000 veces, o sea, yo quería ser un chico, yo quería jugar al fútbol, yo quería que me dejaran romperme los pantalones, yo quería el pelo corto, bueno, una discusión con mi madre con lo del pelo, unas historias. Yo quise hacer la comunión, que no me dejaron. Primero que no quería hacer la comunión, pero bueno, quise hacerla de vaqueros o de marinero con pantalones, porque yo todo lo que para mí estaba asociado a lo femenino, yo lo rechazaba. Para mí era negativo, porque para mí era digamos, una cercenación de las cosas que yo deseaba, que todas las cosas que yo deseaba las veía en hombres. Yo de pequeña jugaba al baloncesto. Mis referentes en el baloncesto y las personas a las que yo quería parecerme eran hombres. Yo escribía, los escritores a los que yo más leía y a los que yo más admiraba eran hombres, e incluso a veces llegué a asumir que escritoras eran hombres. Por ejemplo, para mí Enid Blyton fue un tío hasta 2002, o sea, 2002, que va más, 2007, o sea, una cosa así. Yo para mí, porque claro, es un nombre que no, quizás no resuena en nuestro contexto ni a hombre ni a mujer, y para mí, yo asumía que era un hombre. El caso tan manido de J.K. Rowling, ¿no? Que de hecho cercenó, digamos, su propio nombre para no figurar como una mujer, porque ella sabía, y sus editores sabían, que por cierto, otra cosa que inserto aquí, el mundo editorial está plagado de mujeres, o sea, las editoras son en su mayoría mujeres, las agentes literarias son en su mayoría mujeres, y sin embargo luego el contenido que más, digamos, que más triunfa es, creo que esto está cambiando también, por poner un poco la nota. Creo que hay una generación de creadoras que está dándole la vuelta a esto de forma muy potente, ¿no? Pero es verdad que hay toda una tradición de mujeres que han cercenado su propio nombre, ¿no? Yo misma cuando publiqué mi libro, yo me planteé si firmar con mi nombre. Yo no quería firmar con mi nombre, yo quería firmar con mi apellido, como para, digamos, descargarme. Yo esto me he tenido que deconstruir mucho, para poder decir esto en voz alta, porque a mí todo esto me lo decías hace 3 o 4 años y yo te decía, ¿qué dices? ¿Qué va? No es por eso, es por no sé qué. Claro que era por eso. Lo que pasa es que yo a mí misma me contaba una ficción que yo me había montado en mi cabeza, que me desligaba esa voluntad de querer no publicar con mi nombre del miedo que tenía de ser catalogada como literatura femenina, de ser relegada, digamos, de lo universal para meterme en el saco de lo particular, en el saco de la literatura que hacemos las mujeres, que siempre es menor, íntima, todo este rollo, ¿no? Yo encima que escribo humor, bueno, los prejuicios contra las mujeres cómicas en general, que no son graciosas, bueno, yo he escuchado de todo, ¿no?
y las que se suben al escenario a hacer humor ni te cuento ya la de cosas que he escuchado, digamos, de compañeras cómicas de las que se suben al escenario. No están bien vistas es las como, cómicas. es que de todo, un montón de barbaridades que no voy a reproducir porque no vienen al caso, ¿no? Pero es verdad que todo esto, todo este cóctel, ¿no? Concluye en que evidentemente se publican menos obras de mujeres, o sea, escritas por mujeres que escritas por hombres. Primero, porque las mujeres escriben menos, objetivamente. ¿Por qué? Pues por condicionantes económicos, condicionantes educacionales, psicológicos y de todo tipo. Segundo, porque a de las mujeres que escriben se espera un cierto tipo de literatura, y si te sales de eso, nunca vas a poder competir con un hombre, ¿no? O por ahora no se ha podido, ¿no? Si escribes literatura femenina, si escribes literatura romántica, no es que ahí sí, porque ahí estás en tu nicho, que volvemos a lo de siempre, nicho doméstico, nicho íntimo, nicho de estar en casa, ¿no? Metida, como siempre, pues es que es tal cual. Y bueno, voy a acabar todo este speech que he hecho, porque es que esto como que me toca muy directamente, porque como yo misma he asumido ese rol tan masculino durante tantos años, y aún hoy hay algo de eso dentro de mí, ¿no? Pues es que es una cosa que digamos que me toca casi a la psique, ¿no? Me toca como muy directamente. Y voy a terminar esto con una anécdota que yo tuve con un compañero escritor, precisamente durante el tiempo que estuve en la Fundación Antonio Gala. Vino un compañero, al que por cierto no le va especialmente bien, y él en un momento dado, en una conversación, dijo, delante de muchas compañeras además, que era un hecho objetivo que las mujeres escribíamos peor que los hombres. Bueno, y ahí por supuesto se acogió al canon, a Sagrado, que es Harold Bloom, ¿no? O sea, se acogió a Sagrado, que es el canon hecho por hombres para hombres, a través de siglos y siglos de mirada femenina de la literatura, de mirada masculina al hecho literario, ¿no? Y yo ya estaba un poco de vuelta de todo, bueno, muchas compañeras saltaron, le dijeron de todo, pero yo es que ya estaba en un punto como de, mira, esto ya no, ¿sabes? Y yo le dije, bueno, querrás decir, porque él dijo escriben, utilizó la palabra escriben, y yo le dije, bueno, querrás decir escribís, porque hasta donde yo sé, yo soy una mujer que escribe, entonces dímelo a mí, ¿sabes? Di escribís, o sea, inclúyeme ahí. Y él me contestó una cosa que no se me olvidará nunca y que siempre cuento. Me dijo, no, tú no, porque tú escribes como un hombre. Y yo, vale, o sea, que si escribo bien, escribo como un hombre. Si escribo desde una voluntad, digamos, por ejemplo, en mi caso, muy de trama, muy urbana, muy no sé qué, escribo como un hombre. Ahora, ¿quién escribe como una mujer? ¿Quién hace literatura íntima, que es fabulosa, que yo, algunos de mis escritoras y escritores favoritos ejercen este tipo de literatura, pero esta cosa como de asumir lo masculino como lo universal, y si tú te adscribes a esa, por ejemplo, uno de mis referentes más directos, ¿no?, es Eduardo Mendoza. Se ha dicho hasta la saciedad de esto con mi libro, que yo estoy un poco cansado, no del pobre Eduardo, que es fabuloso, sino de que me comparen con él, porque me siento como muy presionada por ahí, ¿no? Pero es como, si tu referente es un hombre y tú te adscribes a una tradición en la que tradicionalmente se han valorado más los libros de los hombres, porque no quiere decir que los libros de las mujeres de ese género no existan, lo que quiere decir es que los que han trascendido han sido los escritos por hombres. Entonces escribes como un hombre, porque no es la forma de escribir una mujer, porque la forma de escribir una mujer en la colectividad, ¿no?, está asociada a una determinada cosa, y esto es tremendo, o sea, es una cosa que a mí sí, pero eso es porque nos roban el lenguaje. Es lo mismo total. Yo he reivindicado sistemáticamente cuando me hablan médico, doctor, no, mira, perdona, soy médica y soy doctora, no me ha tocado una tómbola. Y hasta entre los compañeros, no, es que el nombre es médico, no, y pelear para que entre en la RAE la palabra en femenino, hasta la marinera, nos roban el lenguaje. Ese es el grave problema. Que luego cuando eres poeta te dicen poetisa en lugar de decirte poeta, que es neutro, y no te dicen poeto, o sea, te roban el lenguaje, pero luego cuando pueden degradarte del neutro a otra cosa que no es el neutro, que no es lo universal, lo hacen también. Claro. Entonces es una manera de ningunearlo. Claro, sí, de apartar, sí. Me parece muy interesante lo que decías. Respecto a lo que decías, sacó hace poco un artículo Berta Gómez que se llama Cosas de chicas, y el artículo era todo así como muy rosita, ¿no?, y con
con elementos un poco pues de lo que ha sido como la infancia en la que nos han socializado. Y en ese artículo precisamente defendía toda esa cosmovisión femenina, como diciendo, no tenemos por qué adaptarnos, ¿no? Por qué ponernos un disfraz. Ella hablaba de Ivanka Trump cuando fue a una reunión del G20, que fue como con un vestido rosa como con alas, y ella precisamente no quería defender a Ivanka Trump. No creo que ninguna de las mujeres que estamos en esta mesa querramos defender a Ivanka Trump, pero sí que lo que se le criticó a ella era que el traje no era como el adecuado para esa cumbre. No se le estaba criticando que sus ideas, ¿no? Sino que no estaba como poniéndose el traje chaqueta, ¿no? Yo también pasé por esa fase de querer ser un chico y de querer, y pasé también por la fase de renegar, ¿no? De querer ser un chico también y de verlo como algo negativo, ¿no? Porque enseguida que te señalaban alguna actitud que supuestamente era masculina, pues tú como que lo intentabas cortar y te ponías el disfraz. Entonces yo creo que no sabemos qué es la literatura de mujeres o cómo escriben las mujeres. Yo creo que todavía no lo sabemos, porque es que nos tendríamos que limpiar de tantas cosas, ¿no? Y nos tendríamos como que quitar tantas capas que nos han puesto, irnos, no sé, retirarnos a la montaña un tiempo, ¿no? Y ver qué sale de ahí, ¿no? ¿Qué somos capaces de hacer? Es que yo creo que todavía no se sabe. Además, yo pienso que es un absurdo. Hay literatura buena y mala. Lo decidirán los lectores y las lectoras. La pena es que las lectoras están influenciadas precisamente por el mundo del mercado, en donde hay muchos lectores y lectoras, que es lo más triste, pero bueno, es lógico. O sea, yo no culpo a las lectoras de esto, ¿no? Que si quieren que ellas o ellos, sobre todo ellos todos prácticamente, no todos, ahora hay gente que se está también deconstruyendo de esto, pero hay un cierto, sobre todo sector de la población lectora, sobre todo de hombres de a partir de cierta edad, hombres heterosexuales cisgénero de a partir de cierta edad, que solo leen a hombres, que es sistemático, que ellos ven el nombre de una mujer en la portada de un libro y no lo compran. O sea, y esto entre las lectoras mujeres también pasa. Y es porque hay algo ahí que todavía sigue diciendo en el interior del lector, que está agazapado, que dice, un libro escrito por la mujer no es importante. No, si tú quieres leer literatura de verdad, o sea, un libro de una mujer te lo llevas a la playa, pero si tú quieres leer literatura de verdad, no te compres el libro de una mujer. Y eso es algo como súper, que está muy dentro todavía digamos del imaginario de muchos lectores, y esto también hay que deconstruirlo, y creo que se está haciendo, y que hay ahora, digamos que grandísimas voces femeninas en la literatura actual que son incontestables, ¿no? Y que ya han trascendido eso, pero es que eso es un fenómeno muy reciente, es un fenómeno muy, muy reciente. Y porque se han esforzado mucho. Y porque, por supuesto, seguramente el triple que sus compañeros. Claro, por esfuerzo, que es lo que a mí me duele, que al final es como, sí, lo estamos cambiando, pero claro. Sí, no, duele. Sí, claro. Lo estamos cambiando. Porque no puede ser todo tan fácil. O sea, yo muchas veces digo, es que yo no quiero luchar, es que yo no quiero tener que ser valiente, yo quiero pues poder hacer las cosas sin tener que estar continuamente peleándome, ¿no? Estoy ya un poco cansada de esta épica también feminista, de la guerrera y tal, y digo, pues es que a mí ya llega un punto que en un momento lo compré, porque la guerrera es como algo muy atractivo, de bueno, sí, venga, vamos a luchar y todo el día estamos de lucha, pero ya llega un punto que no, o sea, yo no quiero luchar, yo quiero tenerlo todo pues normal, ¿no? Normal, que es lo normal, ¿no? Estoy cansada de luchar, ¿no? Pero sírveme una copa de vino, déjame en paz, ¿no? Pero es que eso no. Sí, estáis diciendo muchas cosas y muy interesantes todas. Por ejemplo, me parece totalmente acertado lo de la visión masculina y lo de que todavía no se sabe, o sea, la mujer es una desconocida, la mujer en general y la mujer escritora, porque toda la visión del mundo ha sido a través de la mirada masculina, y esto ya lo decía Simone de Beauvoir, y han pasado muchos años y yo creo que seguimos, algo ha mejorado, pero ni siquiera es la visión masculina, es que es la visión del hombre blanco cisgénero, heterosexual. O sea, es que ni siquiera es que digamos, no, hemos tenido una pluralidad
de voces masculinas que nos han mostrado un mundo que, aunque es masculino, es diverso. No, o sea, es que es un perfil tan pequeño, ¿no? Y es que además dentro del hombre blanco, cisgénero, heterosexual, solo se ha dado voz a un determinado tipo de voces, que son estas voces como, digamos, con esta épica masculina o como tal. O sea, es que solo se ha dado voz durante muchísimos años a un determinado tipo de voz masculina. O sea, es que ya no es decir a los hombres, no, es que hay un montón de hombres y escritores a los que se ha relegado al nicho de, o sea, yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en Eduardo Mendicuti, que para mí tiene un corpus que es de los literatos vivos en español más espectaculares del siglo pasado y de este. O sea, y Eduardo Mendicuti se le ha metido sistemáticamente en ese cajón de literatura gay, literatura homosexual, literatura LGTB, ahora literatura... Pero dime tú qué hombre incluso qué mujer o qué hombre de 50 años va a una librería y dice, este señor está catalogado como literatura gay, y entonces es como que solo pueden acceder a él por un sistema mágico espiritual los hombres gays, y si no puedes sintonizar con una historia que tiene que ver con personajes que se salen de lo que tú conoces, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Es igual que el tema de las generaciones, o sea, te corsetan en una generación y aunque no tengas nada que ver con esa línea generacional, para la venta estás metida en esa generación, y entonces tú dices, bueno, pues habrá que invitar a los investigadores de la literatura que hagan transgresión, porque tanto corsetamiento no vale, ya no vale. Bueno, y ahora esto está pasando, ¿no? Ahora hay una generación enorme, ¿no?, de mujeres jóvenes que estamos haciendo literatura, y sistemáticamente es como generación. Y vamos a ver, el concepto de generación, que viene de la crítica, ¿no?, tendrá que ser un poco más elaborado y tendrá que hacerse a posteriori. No podrás meter en el mismo saco a todas las mujeres menores de 30 que están escribiendo hoy, porque ya me dirás que tiene que ver lo que hago yo con lo que hacen otras compañeras, que es que yo lo pienso, y alguna vez en algún artículo de prensa y en algún tal, es que no tiene ningún sentido esto que estáis haciendo. Lo que estáis haciendo es catalogarnos de mujeres, que es lo más machista que puedes hacer. O sea, en el fondo es coger y decir, todo este universo, con toda vuestra diversidad y con todas las cosas distintas que hacéis que no tienen nada que ver, os estamos metiendo en el saco de mujeres jóvenes que escriben. Y entonces eso ya es una generación. No, señores, no es una generación. O sea, mi genealogía viene de otro lugar, y la de Pilar viene de otro sitio, y la de quien sea, ¿no?, la de Elisa Victoria o de quien sea, es que me da igual, vendrá de otro distinto, y habrá similitudes entre nosotras, y seguro que nosotras las tres tenemos cosas comunes en las cosas de las que hablamos en nuestra literatura, y otras compañeras también, o no, pero el caso es que no se puede sistematizar eso y decir, no, es que como sois mujeres jóvenes no sé qué, o como sois pues eso, hombres homosexuales que escriben desde una perspectiva homoerótica, sois todos lo mismo, porque ya me diréis ¿qué tiene que ver la experiencia de la escritura de un Gil de Viedma con la de un Mendicuti? Es que son totalmente distintas, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces esos son casillas a las que a los hombres cis, hetero, etcétera, no los han metido en esa casilla, ¿no? El mundo de los hombres es vasto y abarca todo, y el de las mujeres hay que... Y yo, por ejemplo, pues eso es lo que hay que reivindicar también, la gran extensión que hay en las mujeres creadoras y creativas. Y es que yo también creo que también tenemos que ser conscientes de nuestros propios privilegios, ¿no? Porque a veces a ver, ojo, esto con pinzas, ¿no? Porque evidentemente los primeros que tienen que ser conscientes de sus propios privilegios son los más privilegiados, pero también nosotras como creadoras. O sea, yo, por ejemplo, en mi novela había un personaje que era una mujer trans, y yo soy plenamente consciente de que si mi libro lo hubiera escrito una mujer trans, ese libro estaría catalogado en todas partes como literatura LGTB, literatura trans, literatura tal, y no habría tenido ni la mitad de trascendencia ni la mitad de visibilidad que ha tenido al haberlo escrito yo, que lo hago, digamos, desde fuera, ¿no? Y ha pasado lo mismo 1.000.000 de veces con escritores que han escrito sobre digamos, una historia que hay en el libro, una historia de amor homosexual escrito desde la vista, desde la visión, ¿no?, desde la mirada de un hombre heterosexual. Eso sí es universal. Ahora, si es un hombre homosexual el que lo está escribiendo, ya no, ya es literatura LGTB, ¿no? O sea, también yo creo que tenemos que, para realmente llegar a la igualdad, que al final es de lo que va esto, ¿no?
y de universalizar la mirada de todos, y que todas las experiencias humanas son universales y todos podemos emocionarnos con historias. Yo tengo un amigo escritor que él tiene, que se llama Dimas Krichisli, que además tiene una visión muy particular, porque él es un emigrante ucraniano que llegó a España cuando era muy pequeño, huyendo de aquello de Chernobyl y toda esta historia del tal, y él tiene una mirada pues eso, homoerótica y todo esto, y este chico siempre me decía, es que yo hasta los 18 años no tuve referentes de gente que tuviera historias protagonizadas por hombres homosexuales, pero yo era capaz de emocionarme igual. O sea, para mí la experiencia, por ejemplo, amorosa entre dos personas heterosexuales que yo viese en la pantalla o que leyese en un libro, a mí era capaz de emocionarme y de transmitirme lo que yo estaba buscando en ese libro, igual que si fueran dos chicos. Entonces yo no entiendo por qué mi experiencia o mi historia, cuando yo cuento una historia de amor, por ejemplo, entre dos chicos homosexuales, ¿por qué eso no va a poder emocionar en el sentido contrario, ¿no? O sea, al final es tomar conciencia de que lo universal, o sea, que la pluralidad de miradas es lo universal, o sea, que la universal está en el coro, no está en un lugar, ¿no? Habléis de muchas cosas y todo muy interesante. Es tan difícil manejar el tema de la emoción, que efectivamente es igual que la música, es universal, o sea, independientemente del encorsetamiento mercantil de la obra, de la producción y todo lo que eso conlleva, a mí me interesa mucho luego los que están detrás y las que están detrás, o sea, cómo nos ven, cómo nos ven y cómo nosotros nos quisiéramos ver. Yo creo que el poder decir que tenemos que cambiar el discurso de que las mujeres son creadoras y que tienen su propia línea y que puede emocionar tanto igual que cualquier otro escritor varón o como se llame, sin tener que cambiar el nombre, porque es que el robar los nombres es que me parece que nos quitan nuestra propia historia en el momento que nos roban el lenguaje. Y hasta ahora, hasta hace muy poco, nos hemos empezado a reivindicar el tema del lenguaje propio, no ya la habitación, que afortunadamente todos la sabemos y la buscamos y la tenemos, las que podamos, pero es que ahora hay que decir que no nos roben el lenguaje, que queremos nuestro lenguaje propio, y en el arte es un lenguaje universal, y no digamos ya en la poesía, que la poesía muchas veces con la propia entonación y con la propia énfasis tú transmites una emoción que, aunque no te entiendan en la palabra, se emociona a la persona que lo escucha. Entonces, que no nos roben el lenguaje. Sí. Yo creo que es muy importante poner en valor lo femenino, lo propio de la mujer, porque durante años, durante siglos se ha valorado solo lo masculino, se sigue valorando la opinión masculina, la opinión de la mujer a través del hombre, y lo importante es poner en valor lo femenino, o incluso lo íntimo, como decías, el mundo interior, la casa, etcétera, porque eso no tiene valor. Es que yo creo que la cosa es por qué solo lo masculino tradicionalmente es lo valioso, ¿no? Y en cambio lo femenino tradicionalmente, porque las mujeres tenemos que masculinizar, tenemos que ser guerreras, tenemos que luchar, tenemos que, como decías tú, inconscientemente, como negabas tu lado femenino quizás o... Sí, pero sobre todo yo creo que al final todo pasa como por en esto de literatura, por respetar la individualidad del creador y de la creadora, porque al final tampoco es interesante decir, no, ahora ponemos o sea, está genial, y es un paso seguramente por el que hay que pasar, en plan, ahora ponemos en valor lo íntimo y lo de la casa y todo este rollo, como para poner en valor, digamos, o para empezar a valorar las cosas que hacen las mujeres. No, señores, que hay mujeres que no hacen eso, y está bien también, o sea, es que no hay literatura de mujeres y literatura de hombres, es que hay creadores, y hay algunos creadores que hacen unas cosas, incluso hay creadores que en su obra hacen una vez una cosa y la siguiente cosa que publican no tiene nada que ver y que son capaces de saltar. Hay otros que tienen una línea más definida, ¿no? Pero es que esto al final va de respetar la individualidad del creador
y de respetar todas las temáticas, se vean desde el punto de vista que se vean, como universales, y ya está, porque al final forma parte de la misma experiencia, ¿no? Del mismo, digamos, no sé. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero también creo que para que eso ocurra, para que haya más mujeres hablando de más temas, también tienen que salir de ahí, tienen que salir de lo íntimo, de la casa. Y si eso es algo propio y si es algo en lo que se sienten cómodas, no veo... O sea, entiéndeme, desde luego que hay que valorar al escritor en su individualidad y en su obra, pero creo que en líneas generales yo sí creo importante, y hablando de feminismo en general, que se ponga en valor lo femenino como tal y el mundo de la mujer, que está cambiando y que probablemente vamos a individualizarnos más y a homogeneizarnos más a la vez, pero eso es histórico, quiero decir, es una deuda histórica. Sí, porque fíjate además que cuando lo hace, o sea, cuando hablamos de la experiencia femenina, lo que pasa, a mi modo de ver también, es que el hombre lo ve como algo exótico, algo que puede tomarlo como fetiche, ¿no? Como, uy, me voy a colar por esta rendijita, ¿no? A ver qué hacen las mujeres, este mundo, ¿no? Como al que yo no llego, al que yo no conozco porque no me han hablado de él. Y pasa muchísimo en las películas, bueno, en todo el cine, que la historia del cine es el hombre, ¿no? Haciendo cosas con su cámara. Entonces al final hay un término que es escoptofilia fetichista, que es un término así un poquito raro, pero lo que viene a decir es eso, es otra vez el señor mirando por las rendijitas, es Hitchcock mirando por el agujero a la persona que se está duchando, porque cuando ese mundo femenino lo muestra Lorca en Bernarda Alba y muestra esa casa y muestra lo que es la casa como tal, ahí no tenemos ningún problema. O sea, de repente la intimidad, el sentimiento o el desgarro de yerma nos parece fabuloso, y es un señor mirando por esa rendijita, porque además a los señores les encanta el sufrimiento femenino, les vuelve locos, y de hecho es lo que sacan en sus series, en sus películas, a la madre destrozada, a la mujer violada, a la mujer sacrificada, ¿no? Y eso es también muy negativo, por lo que tú estás viendo no solamente es que te están como robando tu mundo, ¿no? Y le están poniendo su firma, sino que lo que les fascina es como eso, y a mí me parece súper preocupante. O sea, porque yo me tengo que tragar cuando veo una película de un señor, Alex de la Iglesia, etcétera, etcétera, siempre tiene que haber una violación. ¿Por qué para contarme que el personaje femenino evoluciona me tienes que meter no sé cuántos sacrificios, violaciones y tal? ¿Y por qué para que el masculino se dispare tiene que morir la mujer, la madre o cualquier cosa? Entonces, a mí me preocupa eso, me preocupa que de repente todo nuestro universo... Hay muchísimas mujeres, la experiencia femenina, no vamos a decir no, somos todas iguales, pero todo nuestro universo, por ejemplo, Enid Blyton, forma parte de la vida de muchas niñas escritoras o aspirantes o con un mundo narrativo. De repente se coja y sea como, qué interesante esto ahora, ¿no? Que empieza a despuntar el feminismo, ¿no? Vamos a cogerlo y vamos a potenciarlo, y historias de mujeres, y vamos a coger esto, ¿no? Porque me parece que es otra vez el robo de la historia de qué interesante es esto, me lo llevo. Entonces hay un punto para mí en todo el tema del feminismo de hasta qué punto os cuento, ¿no? Hasta qué punto os regalo este universo, porque es riquísimo, porque no ha salido, porque no es original, es muy muy original y muy puro, porque no se ha podido vender. Entonces hasta qué punto te regalo yo algo a ti, ¿para qué? Para que lo conozcas. O sea, te invito un poco, ¿no? Como a mi casa, a mi desnudez, a que descubras lo que es el mundo de las niñas, ¿no? Con esta película tan maravillosa que ha hecho Pilar Palomero. ¿Hasta qué punto, no? Pues hay un punto de protejo, muestro, ¿cómo hacemos esto? Literatura de mujeres, literatura universal, y nuevamente pues la pelota está en nuestro tejado, ¿no? Está en nuestro tejado. Y luego, por ejemplo, también hay un punto... como de que yo creo que hay un punto, o hubo, creo que cada vez menos, quiero pensarlo, ¿no? Pero de que da igual lo que tú hagas y da igual lo que haga el hombre, porque se te va a catalogar de la misma manera, ¿no?
O sea, esto lo ilustra muy bien una anécdota que cuenta Sirius Beth en este libro suyo tan maravilloso, de los hombres que miran a las mujeres, Sí. que nunca me acuerdo del título porque es muy largo, pero ella cuenta que... La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, ¿verdad? exacto. Entonces ella ahí cuenta que en una... que le ha pasado varias veces, pero bueno, cuenta una, ¿no? Que en una conferencia que ella fue a dar junto a su marido Paul Auster, yo siempre digo que Paul Auster es el marido de Sirius Beth, porque no, o sea... Sí. Y entonces los invitaron a los dos a una conferencia. Esto habrá sido la experiencia, me imagino, que de cualquier Elvira Lindo, Antonio Muñoz Molina, de cualquier Almudena Grandes, Luis García Montero, me da igual, o sea, inserte aquí pareja de creadores X, ¿no? Vinculados amorosamente o vinculados profesionalmente, pero me da igual, ¿no? Hombre y mujer. Y el entrevistador o el moderador de la charla le decía a ella, bueno, yo valoraría su literatura como intimista o algo así, una palabra de este tipo, ¿no? Y la suya, y le decía a Paul Auster, y la suya como universal o algo así, ¿no? Y es como, pero vamos a ver, ¿usted ha leído algo de lo que han hecho estos dos señores? Porque Paul Auster es que no puede ser más intimista, es que la literatura de ese señor, o sea, es una cosa como súper atormentada, súper hacia adentro, tal, y ella es que es divertida, es deslenguada, mira hacia afuera todo el rato, o sea, sus ojos son unos ojos que observan el mundo que tiene a su alrededor, o sea, son dos creadores completamente distintos entre sí. Y que de alguna manera subvierten lo esperable, ¿no? Pero da igual, porque le siguen diciendo lo mismo. Da igual, porque el que mira espera ver algo, ¿no? Sí. Los ojos que miran esperan que ella sea la intimista y esperan que él sea el universal y el gran épico, ¿no? Y esto es que hasta que no cambie la mirada, no cambiará la percepción. Entonces esto también es grave, ¿no? Bueno, que igual tenemos que pasar a la siguiente historia porque nos hemos enfocado aquí con la última. Con las miradas, pero me parece muy interesante, efectivamente, se cómo Están nos saliendo miran. muchos temas aquí todavía para otra charla. Vale, pues ya quiero acabar hablando un poco de Tetuán, el barrio, distrito, o el barrio, si queréis, como escenario literario, como inspiración, como un lienzo en el que se manifiestan las luchas sociales. Y entonces me gustaría saber qué significa para vosotras el distrito, si ha influenciado de alguna manera el distrito o la ciudad, si queréis, de forma más amplia, o otros barrios, vuestra obra de alguna manera, si ha sido influenciada por el distrito, quizás si cogéis algo de las luchas sociales, no sé. Yo puedo contar que muchos de mis poemas están basados en el metro de Tetuán. El distrito de Tetuán para mí, a mí me atrapó. O sea, yo vine en la época predemocrática, en el año 73 a Madrid, a vivir a la clandestinidad y me enamoré del barrio de Tetuán. Y además me enamoré de las calles, de la gente, de las casas bajas, de la gente que salía a la calle con la silla a tomar el fresco, de saludar por la noche, no sé, fue para mí un hallazgo que incluso cuando tuve la posibilidad de cambiar, yo llevo más de la mitad de mi vida aquí en este barrio y no me cambiaría por nada del mundo. O sea, este distrito a mí me ha dado la vida. Y el hecho de ver cómo ha ido cambiando en el tiempo también me da distintas versiones de cómo se ha ido transformando y uniformando. Por eso es tan preocupante cómo se tiende muchas veces a la uniformidad, porque eso es encasillarnos en vez de la capacidad creativa. También es verdad que este distrito ha sufrido mucho. Yo recuerdo en los años 70 la explosión de droga que hubo, que fue terrorífica, y viví situaciones que luego las tuve que reflejar porque era terrible, de niñas muy jóvenes cómo entraron en la droga, y muchas de ellas a través del amor, de ese entusiasmo, y cómo se enganchaban a través de la compañía o del amigo o del amante, ¿no? Tetuán tiene muchas cosas, partiendo del mismo nombre y de su propia historia. O sea, Tetuán, desde ser antes un pueblo como era Chamartín de la Rosa hasta el distrito de Tetuán, hecho después de
de la guerra de África, o sea, y el actual Tetuán, o sea, es atractivo, es un barrio muy atractivo. Todavía mantiene algo de la esencia de lo que yo conocí hace 40 años, todavía. Aunque nos hayan cambiado el mercadillo de Marqués de Viana a la avenida de Asturias, pero porque eso da mucha esencia y mucha vida. Todavía podemos ver a gente muy variada y tal vendiéndote lotería por la calle y acercándose a ti con mucha normalidad. No sé, tiene una esencia que, vuelvo a decir, mira que he tenido posibilidades y nunca he querido. Mis hijos han ido del distrito, lo cual me ha dolido un montón, porque yo recuerdo los primeros años que era monocolor, este distrito era monocolor, y yo cuando venía de Londres o venía de Estados Unidos decía, me aburro, solamente ve blanco. Cuando a partir de los 90 empezamos a ver colores, yo dije, esto empieza a tener vida, o sea, empezar a ver distintas etnias, razas, colores de todo tipo. Me pareció que este distrito empezaba a tener vida. Y eso a mí me emociona, claro que me produce esa posibilidad de crear y de escribir y de plasmarlo. No me iría nunca de Tetuán. Yo soy ya tetuaní. Es un barrio muy barrio, ¿no? Muy característico. Todavía sí. Todavía sí, pero yo recuerdo cómo se ponía Marqués de Viana al principio, con un pequeño bar muy aparentemente que no tenía gran cosa, pero la gente ahí los domingos iba a tomarse su cervecita, su tal, y unas berenjenas que daban y unos tapeos que era increíble, venían de un montón de sitios. O sea, había cosas de esencia en Tetuán. Ya han ido desapareciendo, hombre, también es verdad que ha habido muchas mejoras en la vida y en la forma de residencia, ¿no? Todavía queda la estructura de barrio, todavía, pero claro, hay muchas cosas de Tetuán que me gustaría que no se destruyeran, sobre todo que quedaran los vestigios de la historia de todos esos tiempos que han pasado, para que Tetuán tuviera esa esencia, porque se construyó, ya te digo, de un pueblo a reabsorber todo un ejército. Porque yo vivía la remonta, yo escuchaba a los caballos y malolía a los caballos. Ahí había un cuartel general de montería, por eso se llama la plaza de la remonta. Es verdad que todo eso ha sido mejoras para el barrio, ¿no? Pero claro, haber vivido ese contraste, que lo pude vivir siendo estudiante de medicina, y yo me sentía muy arropada. De hecho, yo fui una madre muy joven, mi primer hijo lo tuve a los 20 años y estudiando medicina y haciendo mil cosas, y yo me sentía arropada por la gente del barrio, porque cuando hacían alguna barra basada, cuando era un poquito más mayorcito, ya me lo decían las vecinas, oye, ¿qué tal? Y eso para mí era una ayuda. Me he sentido muy protegida en este barrio. Y fijaros que he vivido la época dura del tema de la droga. En la parte, sobre todo, lo que era todo el tema de Bravo Murillo. Bravo Murillo diferenciaba claramente, cuando yo llegué aquí a vivir de Sevilla a Madrid, la clase obrera y trabajadora de la clase media alta y reaccionaria. Ahora ya ha sido una mezcla, ya la remanguillé, no sé si para mejor o para peor, pero desde luego ya todo eso ha cambiado. Bueno, en mi caso ha influenciado mucho porque yo llevo 2 años y medio haciendo un documental sobre Leopoldo de Luis y claro, pues ha sido realmente un cambio y una renuncia, porque durante estos 2 años que llevo junto con mi equipo haciendo el documental de Aquí no se va nadie, sobre Leopoldo de Luis y los poetas que hicieron frente al franquismo, pero muy centrado en Leopoldo de Luis y Tetuán, yo no he publicado nada. No he tenido tiempo nada más que para dedicarme a lo que es este proyecto, que dicho sea de paso no tiene ninguna financiación ni ayuda de nadie. Entonces para nosotros era muy importante reivindicar que aquí tuvimos un premio nacional de poesía y bueno, todo lo que significa Leopoldo de Luis como poeta de exilio interior, como poeta que se tuvo que cambiar de nombre para poder seguir escribiendo, que no se llamaba Leopoldo de Luis, se llamaba Leopoldo Urrutia. Entonces
para mí ha simbolizado pues eso, una influencia muy grande en ese sentido. Además porque yo gané el Accessit de Tetuán del premio Leopoldo de Luis. Entonces a raíz de ahí me empecé a interesar sobre quién era esta persona, empezamos con una serie de vídeos y hemos llegado a viajar a Barcelona para entrevistar a Josep Sala, que es uno de los últimos supervivientes de los campos de concentración franquistas, y bueno, hemos invertido nuestros recursos, nuestro dinero, nuestras fuerzas en sacar este proyecto adelante. Entonces ha influenciado muchísimo y también ha implicado mucho dolor, porque hemos visto pues bueno, ciertas actitudes. No voy a entrar en temas políticos, pero sí que con el nuevo ayuntamiento hemos visto cercenadas muchas cosas. Entonces es doloroso porque hemos invertido mucho tiempo y bueno, eso es lo que me ha influenciado Tetuán. Yo también vine de fuera y creo que Tetuán te acoge muy bien. Mi madre también vivió aquí el tiempo que estuvo en Madrid y a veces paso por la casa donde vivía mi madre y siempre me acuerdo de una frase de Alison Bechdel que dice: nunca he atravesado la puerta del antiguo apartamento de mamá, pero siempre al pasar por allí me invade una terrible nostalgia. Entonces yo muchas veces paso por allí y digo, jolín, qué curioso que mi madre como que estuvo aquí un tiempo y luego se fue y yo vuelvo como a este sitio, porque podría haber vivido en cualquier lado. Yo creo que lo que nos pasa a mucha gente es que venimos a Tetuán porque bueno, los precios son razonables, hay que empezar por ahí hablando honestamente, y ya luego pues descubres como todo este universo, ¿no? que no tienen los barrios más pudientes y que se lo pierden. Tendrán otras cosas, pero bueno, yo sí que echo de menos ciertas cosas y a lo mejor por eso me acabo yendo, porque para mí es muy importante la naturaleza. Y eso es una reivindicación que hago mucho, de que por qué los barrios más vulnerables no tienen tantas zonas verdes o no tienen tantos espacios donde poder estar. Me llama mucho la atención que la naturaleza sea un lujo, ¿no? Lujo para el que se la puede permitir. Entonces yo sí que echo de menos el campo y echo de menos, pues, yo veo desde mi ventana las torres y a mí me parece que estoy viendo el mal. O sea, que me asomo y veo Mordor, es lo que es como, no quiero ver esto, no quiero, no sé, quiero árboles y tal, y creo que ahí estuve en un congreso hace años en la Complutense sobre la ciudad creativa, ¿no? Y se trataban muchos temas, se trataba el metro, ¿no? Cómo hacerlo más creativo, con ilustraciones, y yo creo que hay que trabajar, ¿no? Cómo podemos integrar, ¿no? Cada vez más la naturaleza, hasta en los huertos, el huerto de Ventilla, y poder integrar esto en nuestras vidas para que no sea tan doloroso, ¿no? Para quienes amamos todo este mundo. Es que antes en el barrio de Tetuán había casas con pozo y con higueras. Era increíble. Bueno, y alguna todavía queda por ahí que la tengo yo echada al ojo, pero eso dentro de nada, en cuanto haya una inmobiliaria, rápidamente montan pisos, apartamentos. Sí. Es un barrio muy particular, tiene mucha vida y también estoy de acuerdo que le faltan zonas verdes, y le faltan zonas verdes para los ciudadanos. Bueno, yo no vivo aquí, así que soy la que menos tiene que aportar a este debate. En realidad quizás mi perspectiva es otra. Yo nunca he vivido en Tetuán, pero sí que es verdad que es un barrio que he transitado muchísimo y que en el que he vivido a través de tiempo pasado en las calles, sobre todo, y tal, muchos momentos de mi vida, hasta el punto de que mi protagonista vive en Tetuán, vive en la calle Goiti número 9, y bueno, yo lo sitúo ahí en un bajo y tal, con rejas y tal, porque es un tío un poco particular, ¿no? Y es verdad que a mí también como desde el punto de vista, digamos, arquitectónico, urbanístico y tal, a mí me interesan muchísimo estos procesos. Yo vivo en el barrio de Arganzuela, que yo creo que es un barrio que ha vivido lo que está viviendo la Tetuán 5 años antes, pero tampoco mucho más, ¿eh? O sea, es estos procesos de gentrificación, ¿no? Estos procesos en los que la ciudad se transforma, y claro, ahí hay un punto como de conflicto que a mí me interesa mucho, ¿no? De fricción, porque por un lado es lo que tú decías, es verdad que la vida en general se transforma con la transformación del barrio, y que muchos de los cambios, que por el caso paradigmático es Chueca, ¿no? Que Chueca era como centro absoluto de insalubridad, drogadicción, etcétera,
y de repente llega un colectivo, que además es un colectivo históricamente excluido, vulnerable, no sé qué, llega, transforma el barrio para hacerlo un lugar más habitable y un lugar más bello y un lugar mejor para toda la gente que vive en él, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego llega el mercado. O sea, luego llega el mercado y se aprovecha de todo eso, lo mercantiliza, y eso, por supuesto, hace que los precios suban, que los vecinos tradicionales sean expulsados sistemáticamente del barrio, etcétera. Yo vivo en Arganzuela y, bueno, en Tetuán esto está pasando, cada vez pasa más, y en Arganzuela ya ha ido pasando quizás más con, sobre todo, el empujón que le ha dado Madrid-Río, que sin duda ha cambiado mucho la vida de los vecinos. Yo tengo 2 vecinas que, por cierto, son maravillosas, que me siento muy identificada con lo que decías antes, de que me siento muy arropada y muy cuidada en mi barrio también, porque conservo un poco esa cosa como de yo tengo 2 vecinas y es que nosotros, claro, siempre nos ven, yo vivo con mi pareja, y nos ven como siempre como el mal de nuestra generación, con prisa, siempre con cosas que hacer, siempre agobiados, siempre tristes, siempre no sé qué, ¿no? Y ellas es que de repente te traen un plato de croquetas, es como, come, porque es que estás olvidándote de ti, ¿sabes? O nos traen, es que nuestras vecinas de verdad, o sea, nos traen comida, sobre todo con comida, ¿no? Ellas demuestran su amor con comida, porque ellas yo creo que ven que lo que más nos falta es que alguien se ocupe de nosotros, porque estamos solos en una ciudad que no es la nuestra. Yo soy gallega, mi chico es de Burgos, estamos un poco desamparados, no tenemos aquí a nuestros padres, y ellas nos ven como... Y eso me parece muy hermoso, ¿no? Me parece muy bonito. Y nosotros también, por supuesto, tratamos de cuidarlas todo lo que podemos, todo lo que puedan necesitar, todo lo que cuando nos da tiempo algún día de hacer algo, un bizcocho, lo que sea, les llevamos, tal. Y es verdad que ese tipo de relaciones se están perdiendo, sobre todo porque cada 2 días viene un señor de una inmobiliaria a preguntarnos si nuestro piso se vende, si es nuestro, si no es nuestro, si está reformado, si no está... O sea, es una cosa... en mi barrio es terrorífico, es realmente terrorífico. Nosotros encontramos este piso de milagro, fue un milagro, porque económicamente... o sea, en el filo, ¿sabes?, de poder permitirnos tal. Y es verdad que, por ejemplo, el barrio de Tetuán, nosotros cuando yo me volví de Córdoba y empezamos a buscar un piso para volver a vivir aquí en Madrid, una de las cosas uno de los barrios que mirábamos era Tetuán, porque nos ha gustado siempre, pero es verdad que la falta de zonas verdes, de oxígeno como para la cabeza, al final dijimos, mira, si encontramos aquí un lugar, nos venimos a Arganzuela. Pero bueno, hablando de Tetuán, por ejemplo, a mí me parece un barrio en el que las dinámicas urbanas que están sucediendo todo el rato a la vez, de forma superpuesta, como super miscelánea, multicapa, no sé, o sea, me parece interesantísimo, ¿no? Me parece un lugar desde el punto de vista casi urbanístico y sociológico, un caldo de cultivo como súper rico y súper múltiple, y me encanta en ese sentido, y por eso yo planteé aquí a mi personaje, ¿no? Porque me interesaba explorar también desde... Bueno, mi novela es muy urbana, además yo soy una persona muy arquitectónica, aunque no ejerza la profesión, yo necesito verlo todo, necesito como imaginarlo, saber si el personaje sube, baja, si la calle huele a algo, si el personaje escucha ruidos, o sea, todo eso como que necesito esa información para poder seguir construyendo el relato, ¿no? Y en ese sentido, claro, Tetuán es todo el rato inputs de un montón de cosas distintas, ¿no? Y eso, la verdad es que me parece que a nivel literario, ya puramente literario, es un terreno súper fértil, la verdad. Sí que lo pienso. Muy bien, qué bien, interesante. A ver si salen más historias sobre Tetuán. Seguro. Sí, bueno, yo tengo un montón. Sí, ¿no? Un montón de historias de todo tipo, políticas, sociales, flamencas y de tantos años, claro. Y de haber vivido los contrastes del barrio. Recomendamos que se lean a estas 3 autoras para los telespectadores y nada, muchas gracias a vosotras y a los que nos estén viendo. Gracias. Muchas gracias.